más productivo para ustedes, ¿sí? Y bueno, siempre cuando repasamos cinesis y dinamia nos llevan más de 1 hora y media, ¿sí? Y bueno, entonces lo que yo pensaba era que como mañana no hay, o sea, hay clases sincrónicas de receptores, también por si se quieren unir, pero no hay nada en cuanto al cronograma de repasos, que ya se los voy a reenviar. Podemos ver la mitad del repaso de cinesis hoy y la segunda mitad mañana. Ojo, si nos falta tiempo, capaz que no nos falte, ¿sí? Por otro lado, les recuerdo que ustedes en el drive de los PDFs tienen todos los powers que voy a usar para los repasos, ¿sí? Por si los quieren imprimir, están todos subidos. Y por otra parte, su compañera Anto, ¿sí? Les va a grabar la clase, el repaso de hoy. Así, bueno, si por ahí no se quieren presentar en diciembre y se quieren presentar, o sea, no el 9, si se quieren presentar el 22, ustedes saben que esta es la última camada de repasos que voy a dar, y por eso me gustaría tener una carpeta con los repasos para que los puedan ver cuando necesiten. De todas formas, siempre estoy disponible para que me hagan preguntas, ¿sí? Ahora les busco en un toquecito las preguntas que tengo anotadas y ya arrancamos. Bien, ahora sí vamos a arrancar. Bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿sí? Primero que nada, les comento un par de cosas que quizá, bueno, hay varios chicos que quizá ya conocen cómo es el mecanismo, pero hay otros que no. El final de fármaco es presencial, ¿sí? Ustedes tienen que llevar su documento, su libreta, y tienen que tener siempre el programa en mano, ¿bien? De hecho, el doctor Meuli, que no estuvo la mesa pasada, pero creo que esta mesa vuelve él, el doctor Meuli no deja rendir si no tienen el programa, ¿sí? Así que por favor impriman el programa y lo llevan. Y no tiene que estar escrito, ¿no? Está en mi drive por si lo quieren imprimir. Eso por las dudas. Honestamente, la mesa pasada no fue así porque no estuvo Meuli, pero ahora que él vuelve seguramente hace eso. Por otro lado, les comento también que en el final hay varios doctores que te dejan elegir tema, ¿sí? La doctora Kliber te deja elegir tema, al menos que ya hayan muchos elegido el mismo tema, es decir, vos querés elegir acción, ponele, y ya a la Kliber le van 10 alumnos eligiendo acción, ahí no te va a dejar elegir, o te va a decir que digas otro, o te elige uno ella. Y Meuli, también, si está tomando solo Meuli, va a hacerte elegir tema. Pero me llegaron los rumores que van a ser mesas de a 2 profesores. Seguramente es como siempre, Meuli Unías, Cliver Sarmiento, Alori y Ferván, ¿sí? Seguramente es el mismo manejo de siempre, porque en las últimas mesas estuvo Sánchez tomando con Meuli y la Unías, pero al parecer hubo como un lío ahí porque no pueden haber 3 en la mesa, bueno, no sé. Pero esas son cositas que les voy contando. Entonces, mi finalidad en este repaso no solamente es recordar conceptos que ya vimos de cinesis, sino también recomendarles temas que ustedes pueden elegir de este módulo, ¿sí? ¿Qué temas les recomiendo yo? Si ustedes quieren elegir un tema de cinesis, los que yo les recomiendo son distribución y excreción, ¿sí? Los que no les recomiendo elegir son vías de administración. Obviamente, a ver, si a ustedes les gusta vías y se sienten cómodos, pueden elegirlo. El tema es que con vías de administración por ahí te pueden hacer dibujar las curvas, o te pueden tomar formas farmacéuticas, bien,
o te pueden llevar a perfiles del sistema nervioso. Entonces, por eso es que yo no los recomiendo al tema como elección. Distribución y excreción son buenos temas, sobre todo distribución. Absorción también es un re lindo tema para elegir de cinesis, ¿sí? Entonces, esas son mis recomendaciones. Obviamente, ustedes, den los que ustedes se sientan cómodos, ¿bien? Esto es un consejo mío. Y obviamente, si vamos a comparar, digamos, un tema, un módulo que yo les digo siempre que elijan es farmacodinamia. Ese es el mejor módulo para elegir, ¿bien? Cinesis está bueno, sí, pero es como que te pueden llevar por todo el programa con cinesis. Con dinamia no tanto, ¿bien? Así que bueno, eso es una recomendación. Y ahora sí, comencemos a repasar farmacocinesis. Cuando ustedes repasen, chicos, yo les recomiendo que lo hagan siempre con el programa en mano, es la mejor manera. De hecho, la Cleaver agarra el programa y con el programa en mano te empieza a preguntar. Entonces está bueno que ustedes agarren el programa y empiecen a repasar con eso, ¿sí? Que bueno, yo el repaso que hice, obviamente lo hago en base al programa también. Pero bueno, ustedes ténganlo siempre a mano, ¿sí? Lo primero que nosotros vimos en farmacocinesis, bueno, tienen que saber el concepto de la farmacocinesis, que es el que yo se los di en clase, ¿sí? Ese es el concepto que se tienen que saber, eso como que lo doy ahora por obvio, porque es el concepto solamente, pero entrando a los temas particulares de farmacocinesis, el primero que figura en el programa es vía de administración, ¿sí? Este es un tema que por ahí nos puede hacer mucho lío porque es mucho, es bastante largo. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar? A ver, en cada diapositiva, ¿sí? En cada diapositiva yo les digo cómo tienen que organizarse y cómo, en qué orden lo tienen que dar al tema, chicos, ¿sí? En qué orden van a dar vías de administración si les toca, o si ustedes lo quieren dar al tema. Lo van a dar de la siguiente forma. Primero van a dar la definición, ¿sí? La clasificación, y de cada una de las vías van a hablar de su definición, ventajas, desventajas, contraindicaciones y ejemplos. Pero a ver, lo recordemos un poquitito para que, bueno, lo podamos repasar. La vía de administración, aquí viene un concepto que le gusta mucho a Lori, que son los sitios por donde se suministran los fármacos. A él le gusta la palabra suministrar, ¿sí? Entonces, sitios por donde se suministra un fármaco. ¿Sí? Esa es la definición para el doctor Alori. Le gusta que digan la palabra suministrar. Pero es lo mismo, ¿sí?, que decir que son los sitios por donde el fármaco ingresa, ¿sí?, al organismo, o por donde se administran los medicamentos, ¿bien? Pero bueno, la palabra suministrar es la que le gusta a Lori, o sea, esto sí o sí, así para él. Y a los demás doctores como que no tienen una discordancia en la definición de vida, ¿sí? Pero a Lori sí, entonces por eso les digo acá, la palabra suministra es clave para él, ¿bien? Ahora, acá vamos con una cosa que por lo general suele generar confusión. ¿Cómo se clasifican las vías de administración? ¿Alguien me puede decir cómo se clasifican? Sería enterales, Bien. parenterales y tópicas. Y falta una. Inhalatorio. Muy bien. Cuando yo les pregunte las cositas, traten de responder así, de paso van también practicando cómo responderían una pregunta, ¿sí? Enterales, parenterales, tópicas e inhalatorias, ¿sí? Inhalatorias. ¿Bien? Ahora, esa es la clasificación. Enterales, parenterales, tópicas, inhalatorias. Chicos, no vayan a querer decir mediatas o inmediatas, porque eso es vía de absorción, ¿sí? Porque el Velázquez, si ustedes agarraron el Velázquez te las clasifica como mediatas o inmediatas a las vías de administración, y eso está mal, porque en el Velázquez te mezcla las vías de administración con las de absorción, ¿sí? Esta es la clasificación que ustedes tienen que decir. Ahora recordemos un poco. Dentro de las enterales teníamos la oral, la sublingual y la rectal. Y acá viene otra cosa para Lori, ¿sí? Para Lori las vías enterales solamente son la oral y la rectal. Para el doctor Lori no van a mencionar la sublingual, no la mencionan para él, porque para él la sublingual es un sitio de absorción, ¿sí? Entonces recuerden, para el doctor Lori las vías enterales solamente son la oral y la rectal, nada más. La sublingual para él es un sitio de absorción,
¿Bien? Entonces, esas cositas que yo les voy marcando, vayan anotando porque les puede tocar a Lori en el final. Oral, sublingual, rectal. Y para Lori, oral y rectal nada más, ¿sí? Las vías parenterales, teníamos las intravasculares, ¿sí? Y aquí tenemos la endovenosa y la intraarterial, ¿sí? Y después tenemos las otras, intramuscular, subcutánea, intradérmica, tenemos también la intraperitoneal, ¿sí? Tenemos la intratecal, no se olviden de repasar la clase día, igual acá vamos a repasar un par de cositas. Tenemos también la intraarticular, la intraósea, ¿sí? Entonces hay varias vías de administración. Ustedes tienen que nombrar todas, tienen que saber todas las que existen. No digo que les vayan a preguntar que desarrollen la intraósea, igual está en la clase nueva de vías de administración que está en el drive, esa está con todas completas, pero chicos, recuerden lo que les estoy diciendo, tienen que saber la existencia de todas. Acá también la intracardíaca, ¿sí? Entonces recuerden, las parenterales son la endovenosa, las intravasculares, donde tenemos la endovenosa, la intraarterial, y tenemos la intramuscular, subcutánea, intradérmica, intraperitoneal, intratecal, intraarticular, intraósea e intracardíaca. Bien, esas son todas las vías parenterales que hay. Recuerden, acá otra pregunta que suele hacer la doctora Unías, es cuál es la diferencia entre enteral y parenteral, que en las parenterales hay efracción del tejido, ¿sí? Hay efracción del tejido. ¿Qué quiere decir efracción del tejido? Que rompemos el tejido, ¿bien? Para poder administrar el fármaco. Efracción del tejido, ¿sí? Y después tenemos las tópicas. Acá también no se olviden que hay muchas dentro de las tópicas. Dentro de las tópicas tenemos la dérmica, la conjuntival, la urogenital, dentro de la urogenital, la vaginal, si es la que sí tienen que tener en cuenta. Tenemos también algunas que son particulares para Lori, bien, como la ungueal. No sé por qué le encajé los dos puntitos, la ungueal, ¿sí? Tenemos también la ótica, bien. Entonces no se olviden de las vías tópicas, dérmica, conjuntival, urogenital, ungueal y ótica. Bien, y obviamente, dentro de las vías tópicas existe también la tópica nasal, ¿sí? Que es cuando nosotros administramos, por ejemplo, las gotas nasales que van a actuar dentro de la cavidad nasal, eso es tópico, ¿bien? ¿Y qué significa que una vía sea tópica? Recordemos que significaba cuando el fármaco actúa en el sitio donde yo lo administro, ¿bien? Y en la tópica, por lo general, no hay absorción. ¿Cuál de estas que les mencioné aquí es la que tiene riesgo de absorción? ¿La vaginal? No. Conjuntival. La conjuntival, ¿bien? Entonces no se olviden. Tópico quiere decir que yo administro el fármaco, ¿sí? Directamente en el sitio donde tiene que actuar. Bien, por otro lado, también quiere decir, tópico quiere decir que no hay absorción, no hay pasaje del fármaco a la circulación sistémica, chicos. Actúa ahí y punto. Ahora, la pregunta es, ¿sí? ¿Cuál de estas tiene riesgo de absorción o de pasaje de fármaco a la circulación sistémica? La conjuntival. La dérmica solamente si hablamos de algún fármaco muy liposoluble o algún tóxico muy liposoluble como los órganos fosforados. Bien, de otra forma es imposible que un fármaco se absorba en una muy gran cantidad por la dérmica. De hecho, a la doctora Unías no le gusta que digan que hay absorción por vía dérmica, ¿sí? Salvo obviamente en casos particulares como por ejemplo la intoxicación con órganos fosforados. Por otra parte, la vía vaginal no tiene absorción, es muy difícil que se produzca absorción. Por lo general, cuando utilizamos la vía vaginal, y esto es otra pregunta del doctor Meuli, ¿sí? La utilizamos para tratamientos locales, ¿sí? Sobre la mucosa vaginal, ¿bien? Como por ejemplo algún tipo de candidiasis, ¿sí?
Entonces, algún tipo de infección micótica en la mucosa vaginal sí se puede utilizar óvulos por esta vía, ¿bien? Pero la vía vaginal es muy poco probable que haya una absorción, al menos que dé dosis de más, estamos hablando siempre de dosis terapéuticas, ¿bien? A dosis terapéuticas es muy poco probable que un antimicótico se absorba por vía vaginal, ¿bien? Más que nada por las características de la mucosa que no se lo permite. Por otro lado, recordemos un poquito esto que Alori, chicos, Alori pregunta vía unguial y ótica, no lo dejen de lado, ¿sí? Está en la clase, recuerden, pero les traigo un par de cositas acá. Unguial, ¿sí? ¿Qué era? Era cuando colocábamos el fármaco en el lecho unguial, que puede ser en forma de pomada, por ejemplo, ¿bien? Y que por lo general se usa para el tratamiento de algunas infecciones por dermatofitos, ¿sí? No sé si se acuerdan, como por ejemplo la onicomicosis. Y la vía óptica es para otitis externa. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en el Power Meal dice otitis media, pero no sé por qué se puso eso, es otitis externa. En la clase igual se los aclaro también. Cuando tengo una otitis externa, es decir, por ejemplo, algún tipo de forúnculo, ¿sí? O alguna infección micótica en lo que sería el oído externo, yo puedo utilizar la vía óptica. Bien que es tópica también, porque va a actuar ahí nomás, no se va a absorber, ¿sí? Y la tópica nasal, ¿sí? Que también la pueden encontrar como tópica inhalatoria, es cuando administro un fármaco, bien, por ejemplo, en forma de gotas, para que actúe directamente en la cavidad nasal, ¿bien? Ya vamos a ver, enseguida repasamos los ejemplos, pero esas son las vías tópicas. Y obviamente la vía inhalatoria, que no se la tienen que olvidar, la vía inhalatoria, ¿sí? Entonces esta es la clasificación. Ahora, yo les dije que de cada una ustedes tienen que saber su definición, ventajas, desventajas, contraindicaciones y ejemplos. Entonces, para eso, lo vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Vamos con las enterales primero. Ponemos acá oral, vamos a poner sublingual, para Lori no la cuenten, ya sabe, y rectal. ¿Bien? ¿Cuál es la definición de la vía oral? Siempre, chicos, que ustedes estén por dar una vía, digan la definición primero. No entren hablando de las desventajas porque queda improlijo, ¿sí? Y además a la doctora Unía le gusta que sigan un orden en las cosas. Seguramente ella ha dado alguna consulta antes del final, para la mesa pasada dio, y ahí ella les aclara y les explica cómo ella quiere que den el examen ustedes, y hace mucha referencia en el lenguaje farmacológico y cómo se expresan, ¿bien? Entonces, por eso yo les decía que traten de rendir el examen simulacro que les voy a dar, ¿bien? Así van practicando. Cuando hablamos de vía oral, decimos que es la administración del fármaco, ¿sí? A través de la cavidad bucal, o podemos decir que es la administración fisiológica de un fármaco. ¿Qué quiere decir fisiológica? Que el fármaco ingresa al organismo por medio de la deglución, ¿bien? Utilizamos la deglución y tiene como sitio de absorción la mucosa del tubo digestivo. Esa es la definición. No se las voy a escribir acá porque es muy larga, pero es la que vimos en clase, ¿sí? Entonces recuerden, les pongo palabras claves. Deglución, acá les pongo que es una forma fisiológica de administrar el fármaco, ¿bien? Y también les pongo que utiliza como sitio de absorción, o eso se los voy a poner acá abajo mejor. Acá les pongo, sitio de absorción. Bien, la mucosa del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral? Y bueno, que es cómoda, ¿sí? Justamente porque es un proceso fisiológico, que no necesito terceros, ¿bien? No necesito de una persona que me lo administre, ¿bien? También la vía oral suele ser menos costosa. ¿Por qué? Porque no necesito la famosa mano de obra, ¿sí? Por así decirlo. No necesito pagarle a alguien para que lo administre. Entonces esas son algunas ventajas de la vía oral. ¿Y la desventaja principal cuál es, chicos? Eso es pregunta de examen. Que tiene un primer paso hepático, entonces pierde biodisponibilidad. Perfecto, muy bien. Problemas de biodisponibilidad. Problemas de biodisponibilidad. Esa es la principal desventaja, ¿sí? Porque los fármacos, todo lo que drena del tubo digestivo va a pasar a la vena porta, y de la vena porta pasa inevitablemente por el hígado. No se olviden que, a ver, que haya o no extracción hepática depende mucho del fármaco, como ya lo vimos en las clases, ¿sí? Pero de que va a pasar por el hígado, va a pasar. Entonces,
tengo problemas de biodisponibilidad con esta vía, lamentablemente. Y otra desventaja es la automedicación. Es la vía con la que más se produce automedicación, ¿sí? Entonces esas son las desventajas de la vía oral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y bueno, acá tienen que pensar, si ustedes no se le acuerdan punto y coma a las contraindicaciones, piensen, recuerden que si está dañado el sitio de absorción, no voy a usar esa vía, ¿bien? Por ejemplo, si yo tengo una úlcera duodenal, no voy a administrar esta vía, lógicamente. Si el paciente está con diarrea o vómitos, no voy a usar esta vía. Si el paciente está inconsciente, no voy a usar esta vía porque no va a poder deglutir, ¿bien? Si tiene cualquier tipo de alteración en la deglución, bien, no le voy a dar esta vía, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, disglusia, bien, no le voy a dar esta vía de administración, ¿sí? Entonces, si es un recién nacido, tampoco le voy a dar. Ahí va a depender igual un poco más de la forma farmacéutica. Pero lo más importante es que ustedes evalúen cómo está la mucosa del sitio. En una úlcera duodenal, ¿cómo le voy a dar al paciente un fármaco por vía oral? Al menos que sea un fármaco que actúe de manera local sobre la úlcera, bien. Si es un fármaco que necesito que se absorba, no se lo voy a dar. Si es un paciente que tiene vómitos, que tiene diarrea, lo va a terminar excretando el fármaco y nunca se va a terminar de absorber. Si es un paciente que está inconsciente, no va a poder deglutir. Un recién nacido, un bebé muy chiquitito, tampoco va a poder deglutir. Un paciente que tiene disglusia, disfagia, ¿sí? Tampoco va a poder deglutir. Entonces, todo eso yo lo tengo que pensar como una contraindicación de esta vía, ¿bien? ¿Y qué ejemplos tenemos acá de fármacos que se administren por vía oral? Y bueno, chicos, lo básico, ibuprofeno, ¿sí? Aspirina, enalapril, ¿bien? Entonces, eso sería un repaso rápido de la vía oral. La vía sublingual, ¿sí? Vamos a decir la definición que es la administración del fármaco por debajo de la lengua, ¿sí? O en contacto con la mucosa sublingual. Pero recuerden que esta vía para el doctor Alori es más que nada un sitio de absorción, ¿bien? Acá yo les pongo debajo de la lengua. Así ustedes se van ya imaginando cuál es el sitio de absorción, obviamente, la mucosa sublingual. Es una mucosa muy finita y vascularizada, entonces es un muy buen sitio de absorción, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? La principal ventaja de la vía sublingual es que no hay primer paso hepático, porque todo esto drena, ¿dónde? En la vena cava superior directamente, ¿bien? No pasa por la vena porta, entonces esa es la ventaja. Y también que al estar tan cerca, ¿no? El drenaje venoso está muy cerca de lo que sería la vena cava superior, y obviamente esto está muy cerca de lo que sería la circulación sistémica que arrancaría en el ventrículo izquierdo, o sea, es muy corto el trayecto que tiene que seguir el fármaco. La acción es rápida, ¿sí? La acción es rápida, no se olviden. Me sirve para situaciones de emergencia, ¿bien? Las desventajas, chicos, tienen que ver tanto con el sabor, ¿sí? Que si tiene un sabor feo y bueno, es incómodo para el paciente, otra desventaja es la deglución refleja, que si bien, a ver, si hay deglución refleja, el paciente no se va a intoxicar porque se lo haya tragado el fármaco. El tema es que no le va a hacer efecto, ¿bien? Ese es el problema. El sabor, la deglución refleja, ¿sí? El tener ahí debajo de la lengua el comprimido, la pastilla en realidad, que es lo que se administra, me genera salivación por reflejo, ¿bien? Y esto, sin querer, puede ser que yo lo degluta, ¿bien? Y también acá hay que tener cuidado porque acá pasa algo similar a lo que pasaba con la vía endovenosa. En la vía sublingual, recuerden que si yo, si empiezo a observar signos de intoxicación con el paciente, yo lo que puedo hacer es retirar bien el fármaco, retirarlo de debajo de la lengua. Pero ¿cuál es el problema acá? Que como es un sitio de absorción, es muy sensible, imagínenselo ustedes, un sitio de absorción donde hay donde se absorbe muy rápido el fármaco, bien, yo pude alcanzar niveles tóxicos rápidamente. Entonces, primero que nada, la desventaja es que no puedo dar cualquier fármaco. No cualquier fármaco, y tampoco puedo dar dosis muy altas por esta vía. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto.
No cualquier fármaco, ¿por qué? Porque este es un fármaco liposoluble, bien, para que se absorba a este nivel. Y por otro lado, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Y bueno, si es un paciente que tiene, por ejemplo, alguna afta oral a nivel sublingual, las aftas orales son muy comunes a nivel sublingual. Esto me va a estar dañando el sitio de absorción y no solamente eso, sino que además va a ser doloroso para el paciente tener el fármaco ahí. Lógicamente que en una situación de emergencia uno tiene que hacer un riesgo-beneficio. ¿Qué me importa el dolor? Le quiero salvar la vida al paciente, ¿bien? Pero es una contraindicación tener lesiones en la mucosa sublingual, ¿sí? Otra de las contraindicaciones que se puede a los que nos podemos referir, ¿sí? Tienen más que nada que ver con las situaciones en donde esté dañada la mucosa. Por ejemplo, no solamente las aftas orales, sino que tenga algún tipo de lesión, ¿sí? Diferente a las aftas, alguna herida, por ejemplo, pero son todas las contraindicaciones están relacionadas con la lesión a nivel del sitio de absorción. Como les digo, no son contraindicaciones absolutas, son más que nada relativas. ¿Por qué? Porque yo no voy a priorizar el dolor que va a sentir el paciente con el afta, sino que voy a priorizar el salvarle la vida. Pero si ya un paciente está lleno de aftas, por ejemplo, porque tiene, no sé, un HIV que no está tratado correctamente, son pacientes que hacen aftas orales a repetición y las hacen en gran cantidad, y bueno, se podría intentar buscar otra vía de administración, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Y el ejemplo podría ser el nitrito sublingual. ¿Sí? Y por vía rectal, chicos, la definición es la administración del fármaco a través del esfínter anal, ¿sí? Que va a utilizar como sitio de absorción a la mucosa rectal. Las ventajas de esta es que me evitan parcialmente el fenómeno de primer paso hepático. ¿Alguien me explica por qué se evita parcialmente? Porque las venas rectales medias e inferiores van a la vena cava inferior, en cambio la superior va a la porta, sí. Muy bien, perfecto. Eso que acaba de decir su compañero es súper importante porque les preguntan, ¿sí? El drenaje venoso. La vena rectal superior va a la porta y las otras dos van a la cava inferior. O sea que va a haber una partecita del fármaco que va a pasar, ¿sí? Por el hígado. Entonces, parcialmente voy a tener un problemita de biodisponibilidad. Pero lo otro que vaya directamente a la vena cava inferior no va a ser un problema para la biodisponibilidad. Entonces, la ventaja es esto, que por el drenaje venoso, que lo tienen que conocer, ¿sí? Se evita parcialmente el fenómeno de primer paso hepático. Y esto, obviamente, en comparación a la vía oral, tengo una mejora en la biodisponibilidad, ¿sí? La desventaja es que la mucosa rectal no es un sitio de absorción muy bueno que digamos, ¿sí? Por ende, la absorción siempre es incompleta a este nivel. Por lo general, la vía rectal sí la puedo usar con fines sistémicos, como ustedes ya saben, administrando algún tipo de AINE, por ejemplo, pero más que nada la vía rectal se prefiere para acción local, ¿sí? Como algún laxante, por ejemplo, más que nada por esto que decimos que los fármacos no se absorben bien en esta mucosa, porque no es una mucosa que esté diseñada para que haya absorción, ¿sí? Entonces la absorción es incompleta. Otra desventaja es la incomodidad del paciente, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones? Que el paciente tenga hemorroides, ¿sí? Si es un hemorroide muy grande en tamaño, por ejemplo, bien, puede perjudicar un poco la administración del fármaco, no solamente porque le va a generar dolor al paciente, sino que además va a haber muchos problemas de absorción. Obviamente que hay pomadas antihemorroidales que se aplican de forma tópica sobre el hemorroide, pero eso es otra cosa aparte, ¿sí? Si yo quiero administrar un fármaco por vía rectal, la mucosa rectal tiene que estar sana, ¿bien? Si tengo un hemorroide, por ejemplo, no la voy a utilizar a esta vía. Si tengo úlceras, estoy poniendo a cualquier lado, úlceras, ¿sí? Tampoco la voy a utilizar porque el sitio de absorción va a estar dañado. Si tengo diarrea baja, ¿sí? Si tengo diarrea baja, chicos, tampoco la voy a utilizar. En realidad, cuando haya diarrea, sí, los libros te dicen que vos puedes dar laxante por esta vía, bien, pero no es lo recomendable dar un laxante por esta vía, justamente por el tema de que puede ser excretado el fármaco antes de
bueno, de producir su efecto, ¿sí? Entonces, eso es como un pequeño recordatorio de las vías enterales. Ahora yo les pregunto, ¿tienen alguna duda con esto? Con las vías enterales. Flor, Sí, en el caso de que toque a Lori, ¿cómo le diríamos la vía sublingual? O sea, aparte de no, no no la dicen, nombrársela, no la pero dicen. ni siquiera entra en lo oral, digamos. Claro, no, no la tienen que decir. Para Lori las enterales son oral y rectal nada más, ¿sí? Ah, genial, gracias. Solo oral y rectal, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta con enterales? Ninguna. Bueno, pasamos entonces a las parenterales. Vamos a ver las principales, no vamos a ver todas. A ver, vamos a poner acá endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica. Esas son las que me interesan, que recuerden, ¿bien? Primero que nada, la vía endovenosa es la administración de un fármaco directamente en la circulación sistémica, ¿bien? Directamente en la circulación sistémica. Yo les voy a poner acá, como les puse recién, cosas claves, sistémica. ¿Cuál es la ventaja de la vía endovenosa? Primero que nada, que es de rápida acción, es decir, al estar administrando el fármaco directamente en la circulación sistémica, lógicamente la acción va a ser rápida, entonces está bueno, ¿sí? Por otro lado, también podés administrar grandes cantidades de líquido, como las soluciones parenterales, ¿sí? Que nosotros vimos en clase. Bueno, los chicos de octubre todavía no vieron dinamia, estamos comenzando con ello. No, ya lo tienen que haber visto en estas clases asincrónicas. Las soluciones parenterales se administran por vía endovenosa. Y esta vía te permite administrar grandes cantidades de líquido, así que eso está bueno también, ¿sí? Y también veamos cuáles son las desventajas. Es decir, parece todo muy bonito hasta ahora, pero tiene sus desventajas la vía endovenosa. Que así como alcanza acción rápida, recuerden, tiene una acción tóxica, o se puede alcanzar rápidamente niveles de toxicidad. Rápidos niveles de toxicidad les voy a poner yo, ¿sí? Para que me entre todo. O sea, se puede alcanzar la acción que necesito rápidamente, perfecto, pero así también se pueden alcanzar niveles tóxicos rápidamente. Entonces hay que tener cuidado con esta vía, ¿bien? Otra desventaja es que sí o sí tiene que necesitar de un profesional, ¿bien? Porque si no pueden suceder, por ejemplo, flebitis, ¿bien? O extravasación de sangre, no solamente de sangre, sino que del fármaco. Acá viene una cosa importante que lo vamos a ver en el repaso de nervioso. Por ejemplo, cuando nosotros administramos la noradrenalina, se administra por vía endovenosa por flebóclisis, ¿bien? Y cuando administramos noradrenalina a un paciente, hay que chequear el sitio en donde yo realicé la punción. ¿Por qué? Porque si se llega a producir extravasación de noradrenalina, se puede producir necrosis, bien, de las zonas adyacentes a donde yo inserté la aguja. Porque la noradrenalina, recuerden que es un potente agonista alfa 1, chicos, bien, y esto me hace vasoconstricción. Entonces, el problema con la vía endovenosa es que cuando yo administro un fármaco, bien, sobre todo que es vasoconstrictor por esta vía, si yo llego a hacer una mala técnica, y si se produjo una extravasación, bien, de la sangre junto con el fármaco, se pueden necrosar las zonas adyacentes. En otras palabras, la desventaja es que si no uso, o sea, si no lo hace un profesional, puede haber extravasación del fármaco, bien. Si dan el ejemplo de la noradrenalina, Meuri los va a amar, porque a él le encanta preguntar eso. Cuando veamos noradrenalina, vamos a entrar más en detalle. Y también, ¿qué se puede provocar? Obviamente, flebitis. Sin olvidarnos que si no se realiza una buena antisepsia de la zona, puede haber infecciones en el sitio de administración también, que eso es menos frecuente, ¿bien? Pero entonces las desventajas principales son rápidos niveles tóxicos, o sea, puede alcanzar niveles tóxicos rápidamente, porque estoy mandando un fármaco a la circulación sistémica, ¿bien? Y también que si no lo hace un profesional, puede tener problemas a la hora de la colocación, ¿bien? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vía endovenosa? Por lo general, las contraindicaciones no dependen del paciente, sino del fármaco, ¿sí? ¿Qué fármacos no se pueden administrar por vía endovenosa? Y bueno, a ver, ¿qué fármacos no se podrán administrar? Aquellos que tengan un vehículo oleoso. Bien. Y tampoco se pueden administrar
soluciones que clínicamente sean hipotónicas. Acá no entra lo de la dextrosa al 5% porque esa es hipotónica, bien, perdón, las soluciones hipotónicas no se pueden administrar, pero la solución de dextrosa es isotónica cuando la administro y después de un tiempo se vuelve hipotónica, ¿bien? Si yo administro de golpe una solución hipotónica, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a hinchar los glóbulos rojos y se va a producir hemólisis, ¿bien? Cuando yo estoy administrando la de dextrosa al 5%, es isotónica, por eso no pasa nada. Y después de que se metaboliza, se convierte en hipotónica. Es otro cantar, ¿sí? Por eso es una excepción. Pero acá recuerden, las contraindicaciones son vehículos oleosos y soluciones hipotónicas. Y obviamente, fármacos que, como por ejemplo esto le gusta preguntar a la Cleaver, así que se los digo acá, algunos fármacos que estén contraindicados por vía oral, la adrenalina, ¿sí? Pero la adrenalina, si la administro por vía endovenosa y en bolo, ¿bien? A ver, teóricamente la adrenalina en bolo no se puede administrar. ¿Por qué? Porque puede producirnos arritmias. Esto que le estoy diciendo es para la Cleaver, ¿sí? Como fibrilación auricular. Pero chicos, en la práctica, esto no se cumple así. Es decir, en la práctica cuando llega un paciente que tiene un paro, para sacarlo del paro, si ya se intentó hacer la reanimación y ya se administraron otros fármacos que sean inotrópicos, ¿sí? Si no responde con eso, se manda adrenalina en bolo, porque lo ideal, lo que te importa ahí es hacer un riesgo-beneficio. Eso se hace en la práctica, ¿bien? Pero a ustedes a la Cleaver le van a decir esto que está acá, ¿bien? Ojo con esto. Y volviendo a esto, recuerden que hay dos formas de administrar los fármacos por vía endovenosa. En bolo, que es mediante una jeringa, ¿sí? Que lo tenés que hacer de manera lento, no lo tenés que mandar todo de golpe, ¿bien? Y flebóclisis, que es el goteo, ¿bien? La flebóclisis nos permite, chicos, administrar el fármaco de una forma continua, para evitar fluctuaciones a nivel plasmático, ¿sí? Entonces, la flebóclisis es el goteo, es administrar continuamente un fármaco, una determinada concentración, y la ventaja de la flebóclisis es que me evita estas fluctuaciones a nivel del plasma. ¿Bien? No se olviden de eso. Ejemplos de fármacos que se administren por vía endovenosa es la noradrenalina, la dopamina, la succinilcolina, ¿sí? El pancuronio. Les doy ejemplos de fármacos que están en el programa, ¿bien? Para que lo vayamos bien, ¿sí? Entonces, obviamente, a ver, de la vía endovenosa es mucho más contenido, es todo lo que vimos en la clase, pero acá estamos haciendo un repaso de lo más importante, ¿sí? Después, intramuscular. Definición, la administración del fármaco en el tejido muscular, ¿sí? Recuerden que se administra en el tejido, el fármaco queda en el intersticio y pasa al capilar, ¿bien? Pasa al capilar, o sea, atraviesa el endotelio vascular del capilar, por ende es una barrera. Acá, ojo que en la vía endovenosa no hay absorción, no se olviden de eso, ¿sí? Acá sí hay absorción, pero ¿qué tipo de absorción hay acá, en la intramuscular? Directa. Bien, directa, perfecto. Bien, entonces la administración del fármaco en el tejido muscular, esa es la definición, yo se los pongo así. Las ventajas de la vía muscular es que también tiene una acción rápida, porque tiene una absorción directa, y por ende su periodo de latencia es corto, razón por la cual la acción es rápida, ¿sí? Acción rápida. Esa es la principal ventaja. Bien, ahora, otra de las ventajas que tiene en comparación a la vía intravenosa es que es muy difícil alcanzar niveles de toxicidad acá, ¿sí? O sea, en comparación de la vía endovenosa, acá no tenemos tanto riesgo de alcanzar niveles tóxicos, porque acá hay absorción, acá yo no estoy administrando en la circulación sistémica nada, ¿bien? Entonces eso a tener en cuenta también, yo les pongo acá. No riesgo de alcanzar niveles tóxicos rápido. ¿Bien? Bien, esos son los más importantes. ¿Cuál es la desventaja
de la vía intramuscular. Dolor. Bien. Segundo, no puedo administrar mucho líquido, no grandes, yo les pongo así porque si no me va a entrar, no grandes cantidades de líquido. Recuerden, ¿sí? En el deltoides yo puedo administrar hasta 3 mililitros, ¿bien? Lo máximo que puedo administrar por vía intramuscular, ¿alguien sabe cuánto es? 5 mililitros. Muy bien. Por vía intramuscular, lo máximo es 5 mililitros. A ver, ahí dijeron 10. ¿Qué es lo que pasa? Vienen jeringas para intramuscular de 10 mililitros, pero lo que se suele hacer básicamente es agarrar y administrar 5, por ejemplo, si es en el glúteo, 5 en un glúteo y 5 en el otro glúteo, ¿bien? Pero nunca los 10 en el mismo, ¿bien? Por vía intramuscular, el tejido muscular, si administro más de 5 mililitros, ¿bien? Al paciente le genera un dolor impresionante por dilatación, ¿bien? Del tejido. Entonces, lo máximo que puedo administrar por vía intramuscular es 5 mililitros. En el deltoides lo máximo es 3, ¿bien? Mientras que en el glúteo lo máximo es 5 mililitros, ¿bien? Y no se olviden también, como les decía, que las agujas de la jeringa, perdón, puede venir una jeringa de 10 mililitros, pero como les decía, si yo tengo que administrar 10 mililitros por vía intramuscular, agarro un glúteo y el otro, no los 10 en el mismo porque hay dolor por dilatación, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces no puedo administrar mucho volumen por esta vía, esa es una desventaja también que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y en cuanto a las contraindicaciones, obviamente si es un paciente que tiene algún tipo de miositis, ¿sí? Por lo general se va a preferir evitar la vía intramuscular. Si es mucho el dolor, tampoco es una contraindicación absoluta, depende mucho del paciente, pero se les comento porque hay enfermedades reumatológicas en donde hay mucho dolor muscular y quizá el paciente sufra, ¿no? Cada vez que haya que colocarle una inyección intramuscular. Pero no es una contraindicación absoluta, depende mucho del paciente y su umbral del dolor también. Lo que sí es una contraindicación absoluta son irritantes. Yo no voy a colocar jamás irritantes por vía intramuscular, ¿sí? ¿Por qué no puedo colocar irritantes, chicos? Y bueno, porque lógicamente por vía intramuscular, si coloco un irritante, se puede producir mionecrosis o miositis, ¿bien? Se puede producir inflamación del músculo o necrosis del músculo, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y qué otra contraindicación? Grandes cantidades de líquido. Lo mismo que veníamos hablando. Eso es muy importante a tener en cuenta, ¿bien? ¿Cuáles son los sitios de administración? El rey es el deltoides, porque es un músculo bien irrigado, ¿sí? Que tiene es muy accesible. Pero ¿qué pasa en el bebé? En el bebé el deltoides está poco desarrollado. Entonces, ¿qué músculo elegirían ustedes en el bebé? ¿El glúteo? ¿Se puede el glúteo en un bebé? No, lo vasto lateral era. Cara externa del muslo. Perfecto, muy bien. Yo voy a hacer acá un dibujito de un bebecito, ¿bien? ¿Qué no le van a poner al bebé? ¿En dónde no vamos a usar? Glúteo jamás, ¿sí? Porque recuerden que el glúteo del bebé, la capa muscular, digamos, es muy delgada. Entonces hay mucho riesgo de dañar el ciático, ¿bien? Y producirnos después una atrofia muscular que perturbe el desarrollo de esta persona, ¿bien? Y por otro lado, el deltoides depende. Por lo general el deltoides no es recomendable porque los bebés tienen muy poca masa muscular y el deltoides es uno de los músculos que obviamente depende mucho de la contextura de las personas, ¿no? Pero por ahí cuando ve un bebecito ve que el lado del deltoides está muy delgadito, ¿sí? Depende mucho también, por eso les pongo depende. Pero el deltoides no es recomendable en un bebé. Lo recomendable, como bien dijeron sus compañeros, ¿sí? Acá vamos a hacer la piernita, es el vasto lateral del cuádriceps. Del cuádriceps. O sea, la cara externa del muslo. Como estamos hablando de vía intramuscular, ¿sí? Lo correcto es decir el vasto lateral del cuádriceps. Bien, ese sería el lugar correcto para un bebé. Ahora, para un adulto, ¿sí? El lugar es el deltoides, el lugar de elección. Bien, obviamente que si yo necesito administrar 5 mililitros, no voy a elegir el deltoides, claramente voy a ir al glúteo.
Bien, también la elección del sitio tiene mucho que ver con la cantidad, ¿no?, que uno vaya a administrar. Y aquí hay algunas cositas técnicas que les pueden llegar a preguntar, como por ejemplo, recuerden que tienen que, cuando van a realizar la punción, ¿no?, tiene que ser un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esos son como detalles que... Les hago una pregunta. Ustedes tuvieron una clase de vía sincrónica, los chicos de octubre. En esa clase está la explicación, porque la última clase que yo di de vías, la di con la explicación de cómo se tienen que administrar los fármacos. No sé si en esa clase está en la del Drive. Avísenme. ¿La vieron o no? ¿Ninguno vio la clase de vías del Drive? No, Flor, pero ¿podrías ¿No la pasar el vieron? enlace del Drive? Así nos conectamos los de otros meses anteriores. Sí, las clases del Drive son las de siempre, Lee. ¿No vieron la clase del Drive de vías, chicos? Hay chicos del grupo de octubre acá. Sí, no está explicado, Flor, cómo se administra. A ver, manténme un segundo. Claro, creo que está la clase, porque yo la última clase que di a los de agosto, les di cómo se explica todo. Si no, les subo un video aparte explicando esto, porque más que nada por un tema de que, no creo que se los tomen, pero por las dudas, ¿sí? A ver. Bueno, creo que sí la tengo grabada igual, pero la tengo que pasar. Ya les voy a... Si la encuentro grabada, la subo y les digo que la vean. Y si no, les subo un videito aparte explicando cómo se administra, ¿sí? Por las dudas más que nada. Bueno, entonces, esto con respecto a la vía intramuscular, ¿sí? Ahora, si vamos a la vía subcutánea, bueno, un ejemplo de un fármaco que se administre por vía intramuscular, ¿qué puede ser? Por ejemplo, puede ser la adrenalina, la penicilina G, ¿sí? Bueno, hay otros fármacos, pero esos son dos ejemplos de fármacos que venimos viendo, ¿bien? La atropina se puede administrar por vía intramuscular también. Entonces, hay varios fármacos que se pueden administrar por esa vía, ¿sí? Subcutánea. A ver, la definición era la administración del fármaco en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la vía subcutánea? Que nos permite tener un efecto prolongado. Y esto se ve en la curva de la vía subcutánea, que hay como una meseta, ¿se acuerda? Eso siempre lo pregunta la Cleaver, ¿bien? Nos permite tener un efecto prolongado, no se olvide. Otra ventaja que tiene la vía subcutánea es que también, ¿no?, al igual que la vía intramuscular, no tiene este riesgo de alcanzar niveles tóxicos importantes, ¿sí? En comparación, lógicamente, con la vía endovenosa. Entonces acá les pongo no riesgo de niveles tóxicos. ¿Bien? Obviamente siempre y cuando yo administre las dosis correspondientes. Vamos a las desventajas, chicos. Esta es la que más dolor genera, ¿sí? Genera mucho dolor, ¿bien? Dolor por distensión, ¿sí? Por ende, lógicamente tampoco se pueden administrar grandes cantidades de líquido. La cantidad máxima de líquido que puede administrar por vía subcutánea, chicos, va de 1 a 2 mililitros, ¿bien? Yo no puedo administrar más que eso, ¿sí? Porque, como les digo, es una vía muy dolorosa. Y el dolor por distensión, ¿sí?, es justamente cuando administro mucha cantidad, más de 1. Hay guías de administración de medicamentos, ¿sí?, que la tengo en físico, no la tengo en PDF, si no se las mostraría, en donde estas guías te dicen que por vía subcutánea, más de 2 mililitros ya se puede producir un dolor por distensión importante, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Son dosis, o sea, cantidades bajitas las que puedo administrar por esta vía, y eso es una desventaja, poca cantidad, de 1 a 2 mililitros, ¿sí? Bien, ahora, si ustedes ven, vienen unas agujitas que son para administración de insulina, ¿sí? Que son bien chiquititas, porque no se puede administrar mucha cantidad. Bien, eso como una danta les cuento. Las desventajas son esas entonces, y obviamente que también necesitan de un personal capacitado, no cualquiera puede administrar una subcutánea. Eso sí, a los pacientes que son diabéticos se los educa, bien, para que se puedan administrar ellos mismos la insulina, bien, se les muestra cómo se hace, y con el tiempo van aprendiéndolo, bien. Contraindicaciones no hay muchas, las contraindicaciones subcutáneas son principalmente con respecto al fármaco también, tampoco se pueden administrar irritantes.
¿sí? No puedo administrar irritantes y tampoco puedo administrar grandes cantidades de líquidos. Esas serían más que nada las contraindicaciones, serían más importantes. No hay una contraindicación así que dependa del paciente, ¿bien? Y ejemplo, la insulina. ¿Sí? La insulina se administra por vía subcutánea, no se olvide, ¿bien? Y por último, la vía intradérmica, que es la administración del fármaco en la dermis, ¿bien? No se olviden, la administración del fármaco en la dermis. La ventaja es que puede actuar de forma local, ¿bien? Y que con esta vía se puede actuar de forma local sin necesidad de que haya pasaje a la circulación sistémica. Esto es una buena ventaja porque se la puede utilizar, ¿bien? Como para obtener efectos locales, como por ejemplo para la administración de un anestésico, ¿sí? Por otro lado, tiene sus desventajas la vía intradérmica, pero la desventaja, chicos, está más que nada relacionada con la técnica de administración. Técnica de administración, ¿sí? Requiere de un personal que esté capacitado también, es una de las más difíciles de colocar por el ángulo que tiene que ser aproximadamente de 15 grados para esta vía, ¿bien? ¿Qué contraindicaciones tiene esta vía? Y bueno, básicamente las contraindicaciones, como les digo, no están relacionadas con el paciente, sino con el fármaco. Tampoco puede administrar irritantes. Lógicamente no puede administrar irritantes, bien, por esta vía, y tampoco fármacos con vehículos oleosos, ¿sí? No puede administrar fármacos con vehículo oleoso en la dermis, bien. Y es muy importante acá la técnica de administración. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar, ¿sí?, de que no entre aire, chicos. Cuando yo cargo la aguja, por ejemplo, yo se los dibujo acá. Yo tengo que, bueno, esa es mi ampolla multidosis, y yo tengo que cargar la aguja, por ejemplo, con lidocaína, ¿bien? Una vez que yo lo cargo, lo que tengo que hacer, vamos a hacerlo así, es ir apretando esto, ¿sí?, hasta que salga todo el aire de acá, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo le llego a administrar aire al paciente puede haber algún tipo de complicación, ¿bien? Entonces ahí tengo que sacar todo el aire de la jeringa antes de punzar. Y eso es una parte de por qué es complicada la administración por vía intradérmica, pero hay que tener muchos cuidados, ¿sí? Recuerden que la dermis es algo delgadito, no puedo meter aire ahí, tampoco grasa. Entonces, vehículo oleoso, fármacos irritantes, bien, o que tengan vehículos irritantes, no voy a utilizar algún fármaco que tenga como un vehículo alcohólico, por ejemplo, no lo voy a hacer. Y las técnicas de administración son las desventajas que tiene esta vía, ¿no? Los irritantes y los vehículos oleosos son las contraindicaciones más que nada. Y los ejemplos acá, el mejor ejemplo es la BCG, ¿sí? La vacuna que se coloca para la tuberculosis. También tienen la prueba de la tuberculina, ¿sí? Ese es otro ejemplo, no se olviden. Y también tienen, lógicamente, el tema de la anestesia local para la realización de una sutura. ¿Bien? Esas son, chicos, entonces, las principales vías de administración parenteral. ¿Tienen alguna duda con esto, algo que quieran preguntar? De esto siempre preguntan lo mismo, o sea, todo lo que les vengo diciendo acá, como que no hacen preguntas raras con este tema. Pero quiero saber si tienen alguna duda ustedes. No, gracias. No, está claro, Flor. Perfecto, muy bien. Bueno, en cuanto a las vías tópicas, chicos, lo único que tienen que recordar de las vías tópicas es lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si lo hacemos rápidamente para no demorarnos, dérmica, conjuntival y vaginal, ¿sí? Bueno, la definición de cada uno, la dérmica es la administración del fármaco sobre, ¿sí?, sobre la epidermis, ¿bien? O sea, por encima de la epidermis. La ventaja que tiene esta vía es que nos sirve para actuar de forma local, ¿bien? Actúa localmente. La desventaja que tiene la vía dérmica es que no cualquier fármaco se puede administrar. Tiene que ser fármacos sí o sí muy liposolubles, porque si no, no pueden atravesar la capa de queratina. Y acá viene una cosa importante. Recuerden que la dermis tiene varias capas, ¿no? Si uno recuerda la histología, tiene varias capas. Por lo general, cuando yo necesito administrar un fármaco por vía dérmica, necesito que llegue a las capas más profundas, ¿bien? Pero no cualquier fármaco puede llegar a las capas más profundas de la dermis. Tiene que ser un fármaco que sí o sí sea liposoluble, ¿bien? Y que tenga un vehículo oleoso, porque de otra forma no puede atravesar la capa de queratina, ¿bien?
Entonces, la ventaja es que nos sirve para acción local, ¿bien? Y que hay muy poco riesgo de escape a la circulación sistémica. Eso es una ventaja, ¿bien? Porque nos evita, si no pasa la circulación sistémica, nos evita reacciones adversas a nivel sistémico, ¿bien? La desventaja que tiene esta vía es, como les decía, que no cualquier fármaco, tienen que ser fármacos muy liposolubles, y tienen que ser fármacos con vehículo oleoso, ¿sí? Las contraindicaciones no tiene muchas, estas sí van a haber contraindicaciones dependientes del paciente, es decir, si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿sí? Esto depende mucho del paciente, o sea que no es una contraindicación para todos. Si el paciente tiene algún tipo de escoriación en la piel escoriada, al menos que sea un fármaco para tratar esta herida, no lo voy a administrar, ¿sí? Y un ejemplo de un fármaco que se administre por vía démica puede ser, por ejemplo, la gentamicina. La gentamicina es un antibacteriano que se puede administrar de forma tópica, ¿bien? Para alguna manifestación dermatológica bacteriana, ¿bien? Entonces, la vía dérmica es eso, acá no hay como mucho para desarrollar de cada una. La vía conjuntival es la administración del fármaco, recuerden, en el fondo de saco conjuntival, ¿bien? En el fondo de saco conjuntival. La ventaja de la vía conjuntival es lo mismo, que podemos actuar de forma local, ¿bien? Pero la desventaja es que aquí sí puede haber escape del fármaco a la circulación sistémica. Bien, acá sí tengo este riesgo, chicos, entonces hay que tener cuidado, porque el ojo está muy vascularizado, ese es el tema. Las contraindicaciones, no hay muchas contraindicaciones dependientes del paciente, sino que, por ejemplo, no puedo administrar fármacos ácidos, ni mucho menos fármacos alcalinos, ¿sí? Y tampoco las soluciones que yo administre, que son los colirios, no tienen que ser ni ácidas ni alcalinas. Por eso, esto nos lleva a recordar las características de los colirios, ¿sí? Esto es pregunta de examen siempre. Cuando les toca forma farmacéutica, les preguntan esto, olvídense. Y era pH neutro, bien, viscosidad similar a la lágrima, similar a la lágrima, y también tenemos que tiene que ser isotónica. Y obviamente estar estéril, ¿sí? Entonces esas son las características de los colirios. De otra forma, chicos, se puede producir alguna irritación conjuntival, bien, que no es lo que estamos buscando nosotros, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la vía conjuntival. Un ejemplo de un fármaco que se administre por vía conjuntival, y bueno, puede ser la pilocarpina, ¿sí? La pilocarpina es un fármaco que se administra por vía conjuntival, ¿bien? Como les digo, les trato de poner fármacos que vamos a ver en nervioso como para que vayan teniendo una idea, ¿sí? Y por vía vaginal hay muy poquito para decir, es la administración del fármaco a través del orificio vaginal que va a tener acción local sobre la mucosa vaginal, ¿bien? La ventaja es justamente esto de acción local. La desventaja a nivel vaginal es que tampoco se puede administrar cualquier fármaco. Bien, tengo que evitar los fármacos irritantes a este nivel, ¿sí? Entonces no cualquier fármaco se puede administrar. Aquí no hay, chicos, acá hay muy poco riesgo de absorción sistémica, al menos si yo me paso de dosis, ¿bien? Si doy dosis superior a las terapéuticas, y sí puede haber una absorción, ¿bien? Pero, o sea, está bien vascularizada la mucosa vaginal, pero no es la mucosa en sí, digamos, no es un sitio de absorción bueno. Bien, entonces, por eso es que no hay escape a la circulación sistémica, dependiendo, lógicamente, de la dosis, ¿sí? O sea, la cantidad de fármaco que administre. Contraindicaciones, no hay muchas tampoco, ¿sí? En realidad, la contraindicación también tiene que ver con el sitio, ¿no? De donde yo quiera actuar, es decir, a ver, por ejemplo, si yo tengo una, qué sé yo, fiebre, no voy a administrar algún antipirético por vía vaginal porque no va a llegar en nada de concentración a la circulación sistémica, ¿bien? Entonces no hay una contraindicación en particular.
sino que hay una contraindicación más que nada relacionada con el fármaco, que no voy a administrar fármacos irritantes, ¿sí? O sea, la contraindicación es esa. No hay una contraindicación, o no hay muchas contraindicaciones porque no hay muchos fármacos que se pueden administrar por acá. Por ejemplo, los que sí se pueden administrar son los antimicóticos, ¿bien? Los antimicóticos se pueden administrar por vía vaginal para tratar, por ejemplo, alguna infección por candidiasis, como le decía anteriormente, ¿sí? Entonces, en vía vaginal no hay mucho que decir tampoco, ¿bien? Entonces, eso serían las vías tópicas, ¿sí? No sé si tienen dudas con esas. Recuerden, la unguial y la ótica es solamente lo que les dije y lo que está en la clase, ¿bien? ¿Tienen dudas con esas, con las tópicas? No, Flor. Bien. Y después, chicos, con el tema de las inhalatorias, bien, la definición es la administración del fármaco a través de la inhalación, ¿sí? Las ventajas, esto le encanta preguntar a la doctora Unías, la ventaja es que es una vía sistémica y rápida. Y aquí el doctor Merguli pregunta, ¿por qué es una vía rápida? Porque tiene una alta superficie de absorción, ¿sí? La vía inhalatoria es rápida, bien, porque si tiene el tamaño necesario, ¿cuánto es el tamaño necesario para que llegue a nivel de, a nivel alveolar? 2 micrómetros. Perfecto, 2 micrómetros, ¿sí? Banquemos un segundo que le pase el link a un compañero. Bien, escuchen. Entonces, como les decía, la vía inhalatoria es una vía sistémica, ¿bien? Es una vía sistémica que, o sea, la explicación de por qué es una vía sistémica es porque si la molécula, ¿sí?, tiene el tamaño adecuado para llegar al espacio alveolar y absorberse a este nivel, el fármaco va a llegar a la circulación sistémica. Entonces es una vía sistémica. Eso pregunta la unidad siempre, chicos. ¿Es una vía sistémica la vía inhalatoria? Sí, pero no con cualquier tamaño, ¿bien? El tamaño tiene que ser de 2 micras, como lo dijo su compañera, ¿bien? También es una vía rápida. ¿Por qué es una vía rápida? Porque tiene una alta superficie de absorción, ¿bien? No solamente porque el epitelio alveolar en sí es permeable, sino también porque está muy vascularizado, hay muchos capilares, ¿bien? Entonces, esto nos habla de que hay una buena absorción a este nivel. Entonces, una vía sistémica y rápida. Bien, eso es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas. Como desventaja, la principal desventaja es que cuando administramos un fármaco por vía inhalatoria, ¿sí?, se puede perder el fármaco. Bien, porque puede impactar en la orofaringe, bien, o perderse en el espacio muerto. ¿Sí? Entonces puede impactar en la orofaringe, eso es lo más común, chicos. Y acá siempre pregunta la doctora Unías, cuando nosotros le administramos salbutamol a un paciente, bien, ¿qué le tenemos que decir? Que después de la administración se enjuague la boca. ¿Por qué? Porque el salbutamol, en cualquier fármaco que administre por esta vía, como va a impactar directamente en la orofaringe, se puede producir una irritación faríngea, ¿sí? Una irritación faríngea que nos puede llevar a una faringitis crónica. Para evitar esta irritación, se les dice a los pacientes que se enjuaguen la boca después de haber hecho el PAF, ¿sí? Entonces eso es importante, esa es la desventaja que tiene la vía inhalatoria, ¿bien? Por otro lado, recuerden, acá esto se los pongo aparte, que yo administre un fármaco por vía inhalatoria no siempre va a tener una acción sistémica, ¿no? Puedo tener acción local, chicos, local y sistémica. Local es cuando el fármaco se queda en la cavidad nasal, se queda a nivel de la tráquea, ¿sí? O se queda a nivel bronquial, ¿sí? Es más, acá, o sea, dependiendo del sitio hasta donde pueda llegar el fármaco, ¿no?
Si un fármaco tiene un tamaño menor a 5 micras, bien, menor o igual a 5 micras, es un fármaco que puede llegar a nivel no solo bronquial, sino que a nivel bronquiolar, ¿sí? Si llega a los bronquiolos, que forman parte de la porción conductora del sistema respiratorio, van a actuar localmente, ¿bien? Ahora, si ya el fármaco alcanza los bronquiolos respiratorios, puede haber una absorción a este nivel, pero está mucho más complicado que llegue a los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Entonces, para que llegue a esa zona, tiene que ser un tamaño sí o sí de 2 micras. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? El salbutamol, cuando lo administro, puede alcanzar los bronquiolos respiratorios, ¿bien? Y es por eso que puede llegar a la circulación sistémica también. Eso lo vamos a ver bien cuando repasemos nervioso. Hay clases de nervioso antes de la mesa, que van a ser todas sincrónicas, así que bueno, ahí también lo vamos a ver. Pero les comento eso, ¿sí? Entonces, puede actuar de forma local. Cuando yo administro un fármaco por vía inhalatoria, puede ser de forma local en la cavidad nasal, como por ejemplo algún descongestivo. Puede ser de acción local a nivel de la tráquea, por ejemplo, algún corticoide para la traqueitis, ¿sí? O puede ser de forma local sobre los bronquios, puede ser un corticoide inhalado, por ejemplo, el salbutamol también, ¿bien? Y obviamente puede ser de forma sistémica, que es cuando ya llega a la porción respiratoria, ¿sí? Que principalmente hablamos del espacio alveolar. Y aquí tenemos, por ejemplo, los anestésicos generales, ¿sí? Puede ser el óxido nitroso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la vía, a la división de la vía inhalatoria, ¿sí? Que puede ser acción local y sistémica, ¿bien? No hay contraindicaciones. Las contraindicaciones de la vía inhalatoria están más que nada ligadas a que no cualquier fármaco se pueda administrar por esta vía, ¿sí? Pero no hay una contraindicación en particular, ¿bien? Y el ejemplo son todo lo que venimos viendo. A ver, puede ser nafazolina, que tiene acción como descongestivo, acción local. Pueden ser corticoides, bien. Puede ser salbutamol, salmeterol, bien, y entre otros, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la vía inhalatoria. Como les digo, no hacen muchas preguntas de vías en sí, o sea, es un tema que por lo general te puede tocar para que vos lo desarrolles. Ustedes van a seguir el orden que yo les acabo de dar y van a priorizar lo que les acabo de decir, bien, si es que tienen que hacer capilla. Pero tienen que saber todo lo que vimos en la clase. ¿Tienen alguna duda con la vía inhalatoria? Perdón, Flor, la superficie de absorción que tienen los pulmones era 72 metros cuadrados, ¿puede ser? La de absorción, sí, creo que sí. Sí era 72, me parece, o un poquitito más. A ver, porque el intestino era 200 metros cuadrados, 71 creo que era, 71 metros cuadrados el pulmón. Sí, sí, el intestino era 200 y el pulmón era 71 y la piel era 1,6 por ahí metros cuadrados y el estómago, no me estaría acordando, el estómago 0,25 era el estómago, 0,25, sí. El pulmón 71, ¿sí? Eso sí lo puede preguntar Meuri también, que está en la clase de absorción. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ninguna duda más con vías. Bueno, entonces acá otra cosita antes de pasar a otro tema que tienen que recordar de vías, chicos, es relacionar, ¿no?, la vía de absorción con la vía de administración. Recuerden que la vía de absorción se dividían en directas e indirectas, ya vamos a repasar más abajo, y las vías de absorción directas corresponden a las parenterales, ¿sí? No se olviden de eso, menos a la endovenosa, ¿bien? Bueno, pasemos a otro tema del programa de farmacocinesis, la fase preabsortiva, la definición que es el conjunto de procesos que ocurre o que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación sistémica, ¿bien? O antes de absorberse, perdón. El conjunto de procesos o los procesos que sufre el fármaco antes de absorberse, ¿bien? Por eso se llama fase preabsortiva, ¿bien? La fase preabsortiva ocurre desde que el fármaco se libera. Para Lori, liberación o fase preabsortiva no es lo mismo, ¿sí? A Lori dice que el fármaco primero se libera y después comienza la fase preabsortiva, ¿bien? Eso solamente para él, o sea, para él no es lo mismo, ¿sí? Pero la liberación en las bibliografías es lo mismo porque
la liberación hace referencia a cómo el principio activo escapa de su forma farmacéutica, que es básicamente lo que pasa en la fase preabsortiva. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de esto? ¿Cuáles son las etapas? Y aquí viene otra cosa importante. Para el doctor Alori no existe la desintegración. Para Alori solamente hay disgregación y disolución. Disgregación y disolución. Bien, no se olviden de eso. ¿Y esto cómo se lo pueden tomar, chicos? Nadie les va a decir, hábleme de la fase preabsortiva. Les van a decir, por ejemplo, usted se toma un ibuprofeno, un comprimido de ibuprofeno. Explíqueme qué pasa con ese ibuprofeno cuando usted se lo toma. Y ustedes tienen que decir, bueno, si yo lo administro el ibuprofeno por vía oral, tras la deglución el ibuprofeno llega, hagamos así, tras la deglución el ibuprofeno, bueno, si quieren dar mucho detalle, pasa por el esófago, llega al estómago, ¿bien? Y en el estómago inicia el proceso de disgregación. Si están con Alori van a decir solo disgregación, ¿sí? Que se va disgregando, es decir, que ese comprimido se va convirtiendo en partículas más pequeñas, ¿bien? Y una vez que esto ocurre, estas partículas se mezclan con el líquido gástrico o con el jugo gástrico, constituyendo la disolución, ¿sí? Entonces recuerden, para Alori no hay desintegración. Para los demás doctores es como lo vimos en clase. Para el doctor Alori no hay desintegración, es solo disgregación. Se disgrega y se disuelve, ¿bien? Y la disolución es importantísima, recuerden, porque la disolución es la que nos va a determinar la velocidad de absorción. Eso tienen que decir también. La dilución es la que determina la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque si el fármaco no está disuelto, chicos, ¿sí? No se puede absorber. ¿Bien? Entonces, para que se pueda absorber necesito una disolución, ¿sí? Y si la disolución es lenta, la absorción también va a ser lenta, ¿bien? Si la disolución es rápida, la absorción también va a ser rápida. Y acá viene lo mismo, otra pregunta que les suelen hacer, no solamente, esta la hizo la Kliber y la Sarmiento, pero no las hacen solamente ella, sino que les preguntan cuál es la diferencia en que ustedes administren un comprimido de ibuprofeno y jarabe de ibuprofeno. Y la diferencia es que el jarabe, bien, va a actuar más rápido, voy a sentir más rápido el efecto con el jarabe. Y le van a preguntar por qué. Porque el ibuprofeno en jarabe se va a disolver directamente. Como es una forma farmacéutica líquida, se disuelve. Bien, se disuelve directamente, entonces ya comienza a absorberse. En cambio, si es un comprimido de ibuprofeno, y si estamos rindiendo con la Kliber y la Sarmiento, vamos a decir que hay una desintegración primero de la cubierta, bien, una disgregación y una disolución, bien. Entonces, para los demás doctores, las etapas son como las vimos en clase. Para Alori no existe la desintegración, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Y recuerden que la dilución o disolución determina la velocidad de absorción. Es por eso que un jarabe va a actuar más rápido y va a tener un menor periodo de latencia que un comprimido, ¿sí? Acá recuerden que tienen que saber cómo atraviesan las diferentes formas farmacéuticas por cada fase, bien, cómo atraviesa el jarabe, cómo atraviesa el comprimido. Por ejemplo, les pongo un recordatorio. El jarabe, bien, que atraviesa solamente por la fase de disolución. El comprimido que atraviesa por las tres fases, si estamos rindiendo con un doctor que no sea Alori, por desintegración, disgregación y dilución. La cápsula dura igual. Esto siempre pregunta la Kliber cuando toma fase preabsortiva, ¿no? La cápsula blanda solo atraviesa por desintegración, o sea, solo se desintegra la cubierta y disolución. No hay disgregación para la cápsula blanda, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan estas diferencias. Esto así lo toma solamente la Kliber, ¿bien? Que es lo que vimos en clase, ¿sí? Y obviamente, lo otro que les pongo acá es que sepan relacionar la fase preabsortiva con la velocidad de absorción, ¿bien?
y también cómo lo relacionan con la biodisponibilidad. Ustedes lo que tienen que recordar es que a menor velocidad de disolución, menor es la velocidad de absorción. Por ende, puedo llegar a tener una menor biodisponibilidad, ¿sí? Por otro lado, si es mayor la velocidad de disolución, es mayor la velocidad de absorción y es mayor la biodisponibilidad. Y habíamos dicho que esto significaba, ¿y esto por qué pasaba? Porque si el fármaco demora en absorberse, está muy expuesto, por ejemplo, a sufrir inactivación en el tubo digestivo, ¿sí? Pero si esto no sucede así, recuerden también que la biodisponibilidad, ¿sí?, también se mide en cuanto a velocidad. Es decir, habíamos dicho que la definición corta, digamos, era el porcentaje de fármaco que llega a la circulación sistémica de forma inalterada, ¿bien? Pero mientras más demore el fármaco en llegar a la circulación sistémica, más riesgo tiene de llegar en menor cantidad. Entonces, por eso, cuando tenemos una absorción muy lenta, la biodisponibilidad es menor, ¿sí? ¿Alguna duda de fase preabsortiva? Esto es un tema corto, pero no sé si ustedes tienen dudas al respecto. No, Flor. ¿No? Bien, acá como les digo, les pueden preguntar, esto también les puede preguntar el doctor Alori, acá me olvidaba de decirles, el doctor Alori les puede preguntar como precinesis. Así que si Alori les pide que hablen de precinesis, tienen que empezar hablando de fase preabsortiva, ¿bien? Por lo general, cuando él pregunta precinesis, está queriendo que le hablen de vía de administración y de fase preabsortiva, de las dos cosas, ¿sí? Y bueno, eso para tener en cuenta, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo le pueden preguntar a cada cosa? Como les digo, vos te tomas un ibuprofeno y ¿qué es lo que pasa? O bien les puede preguntar también cuál sería la diferencia en que vos te administres un jarabe o un comprimido, ese tipo de cosas, ¿bien? Ustedes lo tienen que relacionar como nosotros lo fuimos viendo en clase, ¿sí? Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, seguimos avanzando. Acá, absorción es un tema re lindo para dar. Y si lo quieren dar, ¿cómo se tienen que organizar? De la siguiente manera. La definición, la diferencia entre las vías de absorción y vías de administración, la clasificación de las vías de absorción, los diferentes sitios de absorción y los factores que intervienen en la absorción, ¿sí? La definición de absorción, ¿qué era? Era el pasaje del fármaco desde su sitio de absorción, hasta el interior de un capilar. O bien, desde su sitio de absorción hasta el compartimento presistémico. ¿Sí? Esta es la definición que le gusta a la cátedra. Bien, pasaje del fármaco desde su sitio de absorción hacia el compartimento presistémico. Y ahí les van a preguntar qué es el compartimento presistémico, y ustedes tienen que decir que son todas las estructuras, bien, todas las estructuras que están antes de las venas pulmonares. Todas las estructuras que están antes de las venas pulmonares. Eso es el compartimento presistémico. ¿Bien? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las vías de absorción y las vías de administración? Que la vía de administración es por donde yo suministro el fármaco. En cambio, la vía de absorción es el sitio en donde el fármaco se va a absorber. Y puede ser que coincidan o puede ser que no coincidan, ¿bien? ¿En qué situación pueden coincidir? En las vías tópicas. Si es que las vías tópicas, si es que el fármaco tiene las condiciones para absorberse, en esta situación el sitio de administración va a coincidir con el sitio de absorción. ¿En qué situaciones no coinciden? En la vía oral. Yo lo administro por vía oral, pero se absorbe en el tubo digestivo, ¿bien? Por ejemplo, en el estómago o en el intestino. ¿En qué otra situación puede coincidir? En la vía sublingual, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo administro por vía sublingual el fármaco y se absorbe por vía sublingual también, ¿bien? Entonces, la vía de absorción y la vía de administración pueden coincidir o no. ¿Cuándo coinciden? En las vías tópicas, si es que hay absorción, pero el mejor ejemplo para dar es la vía sublingual. En la vía sublingual coinciden ambos. Cuando no coinciden, por ejemplo, en la vía inhalatoria, en la vía oral, ¿sí? Bien.
¿Cómo se clasifican las vías de absorción? Ustedes ya lo saben a eso, directas e indirectas. Las directas dijimos que era cuando yo fraccionaba el tejido, ¿bien? Hagamos así. Vamos a hacer acá así. Yo tengo acá el epitelio y aquí tengo el endotelio vascular. Epitelio y endotelio, ¿sí? Digan epitelio, chicos, aunque les parezca tonto, la Cleaver clava si ustedes no le dicen epitelio. No digan mucosa, dicen epitelio y endotelio, ¿bien? Entonces, cuando yo administro un fármaco por vía oral, por ejemplo, este fármaco se tiene que absorber a nivel intestinal, ¿sí? Esta vía de absorción es indirecta, recuerden por qué. Porque el fármaco tiene que atravesar una primera barrera, que es el epitelio, ¿sí? El epitelio que hay al nivel de la mucosa intestinal, y después tiene que atravesar el endotelio vascular para llegar a la luz del capilar. ¿Bien? O sea, tiene que atravesar dos barreras, epitelio y endotelio. En cambio, cuando hablamos de una vía de absorción directa, ¿sí? El fármaco tiene que atravesar una sola barrera, que es el endotelio vascular. ¿Por qué? Porque el epitelio ya fue destruido, por así decirlo, por una aguja, ¿sí? O sea, en las vías directas hay efracción de la primera barrera. Entonces el fármaco solo tiene que atravesar el endotelio vascular, una barrera, ¿sí? Entonces esta es una vía directa y esta es una vía indirecta. Y recuerden, cuando yo efracciono no solamente el epitelio, sino que además efracciono el endotelio vascular también, recuerden que en esa situación yo no tengo absorción, porque el fármaco no tiene que atravesar nada, ya está en la circulación, ¿bien? Que es en el caso de la vía endovenosa, ¿sí? Entonces no se olviden, esa es la clasificación de las vías de absorción, y no se olviden, chicos, que no tienen que decir ustedes el tema este de mucosa, ¿no? Dicen epitelio y endotelio, ¿bien? Entonces esa es la clasificación. Ahora, ¿cuáles son los diferentes sitios de absorción que puedo tener? Y los veamos, los relacionemos con las vías, ¿sí? Con las vías de administración los relacionemos. En la vía oral, mis sitios de absorción pueden ser la mucosa intestinal. Cuando hablamos de sitios de absorción, ahí sí usan la palabra mucosa. Cuando hablamos de vías de absorción, ahí no usan la palabra mucosa, ¿sí? Entonces, sitio de absorción. Cuando hablamos de vía oral, mucosa intestinal. Mucosa estomacal. Bien, y puede ser también la mucosa colónica. Bien, a nivel de la mucosa intestinal, ¿qué se puede absorber? Se pueden absorber algunos fármacos, la mayoría. El ibuprofeno, el enalapril, ¿sí? Etcétera. A nivel estomacal, muy pocos, porque dijimos recién que tenías un diámetro, o una superficie de absorción, perdón, de 0,25 metros cuadrados, o sea que es muy chica la superficie de absorción. Entonces no se puede absorber mucho a este nivel. Y aquí tenemos, por ejemplo, la aspirina. Ojo con la aspirina, porque la aspirina se absorbe una pequeña parte en el estómago y el resto en el intestino, ¿no? Justamente por la superficie de absorción. Si hay una partecita de aspirina que se absorbe en el estómago, es por el fenómeno de atrapamiento iónico, ¿sí? No se olviden. Aspirina y obviamente el alcohol, chicos. Acá también. Alcohol. Vean la clase de alcohol porque ahora está Meuli en la mesa final, ¿sí? Igual sí, creo que sí también nos da el tiempo para tenerla sincrónica. Mucosa colónica, se puede absorber principalmente agua, ¿sí? Y si queremos hablar de algún fármaco que se pueda absorber a este nivel, puede ser la vitamina K, ¿sí? Esas son algunas cosas. La mucosa colónica no tiene tanta importancia en este aspecto, sí tiene mucha importancia en la reabsorción, ¿sí? En la reabsorción, cuando se produce circulación enterohepática. Bien, circulación enterohepática, por ejemplo, de los anticonceptivos orales. Bien, perfecto. Esas son las mucosas que hay, esos son los sitios de absorción que hay cuando administro un fármaco por vía oral. Ojo, cuando yo administro un fármaco por vía oral, ¿puede haber una acción local? ¿Qué dicen ustedes? ¿O siempre hay absorción?
Se absorbe una pequeña parte y el resto se absorbe en el intestino. No, eso no fue lo que pregunté. Yo lo que pregunto es si puede pasar que haya una acción local cuando administre un fármaco por vía oral. Sí, sí se puede. Con Bien. la mometasona puede ser. Muy bien, perfecto. Con la mometasona, ¿sí? Cuando yo administro un fármaco por vía oral, bien, la mayoría de las veces se absorbe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muy buen sitio de absorción a este nivel. Pero depende mucho de las características del fármaco también. Hay fármacos que no se van a absorber cuando los administre por vía oral. Por ejemplo, el corticoide que mencionó su compañera, que es la mometasona, que se utiliza para tratar enfermedad inflamatoria intestinal de forma local, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, ¿sí? Entonces, miren qué importante es conocer esto también, ¿no? Que no siempre que yo administro un fármaco por vía oral se va a absorber. Hay fármacos que van a actuar localmente sobre el tracto intestinal, por ejemplo, y que no van a sufrir absorción. Eso es pregunta de examen, ¿bien? Recuerden, no siempre hay absorción por vía oral, depende del fármaco. La mometasona actúa de forma local, ¿bien? El carbón activado actúa de forma local, no se absorbe, ¿bien? Ojo con eso. Seguimos. Después tenemos la vía rectal, en donde tenemos el sitio de absorción. En azul les pongo los sitios de absorción. ¿Qué sitio de absorción hay acá? La mucosa rectal. ¿Qué fármacos se pueden absorber a este nivel? AINES, como la indometacina, por ejemplo. Bien, pero la mucosa rectal es más que nada un lugar para acción local. Bien, no se olviden de eso, porque las características de la mucosa rectal impiden que haya una muy buena absorción a este nivel, ¿sí? Entonces eso en cuanto a vía rectal. Después la vía sublingual, que coincide, ¿sí? Que coincide con su sitio de absorción. Recuerden, acá hay una coincidencia. La administración coincide con el sitio de absorción, que es la mucosa sublingual. Bien, la vía sublingual, administro el fármaco debajo de la lengua y la administración coincide con el sitio de absorción. Es decir, que se absorbe donde yo lo administré. Bien. Y aquí, ¿qué fármaco? El nitrito sublingual. Obviamente que tienen que saber las características de cada uno de los tejidos, ¿no? Tienen que saber que el que tiene mayor superficie acá es el intestino, ¿bien? Y el que tiene menor superficie es el estómago, ¿sí? Tienen que saber las características, ¿no? Todo lo que está en la clase. Pero bueno, si nos detenemos así, no vamos a avanzar con el repaso, ¿sí? Entonces, nitrito sublingual. Después, ¿qué más tenemos? Las vías inhalatorias. La vía inhalatoria, ¿sí? La vía inhalatoria, en la vía inhalatoria hay un solo sitio de absorción y es el espacio alveolar, o la mucosa alveolar. En esta mucosa alveolar se puede absorber algunos fármacos, ¿sí? Como por ejemplo algunos anestésicos generales. También se puede absorber salbutamol, una pequeña partecita puede absorberse, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan esto desde ya, por más que no hayamos visto nervioso todavía. El salbutamol, si bien actúa de forma local a nivel de las vías respiratorias, puede ser que alguna partecita escape a la circulación sistémica, ¿bien? Puede ser que alguna partecita se absorba, ¿bien? Entonces hay que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Entonces esas son las mucosas de la vía inhalatoria. Después tenemos la vía tópica. ¿Qué sitios de absorción tenemos por la vía tópica? Tenemos la piel, ¿sí? Que no es un buen sitio de absorción para nada. Tenía 1,25 también creo de metros cuadrados de sitio de absorción, o sea, no es es el órgano más grande, sí, eso sí, es el sitio más de absorción más grande también, ¿no? Eso es importante, porque si yo estoy expuesta, por ejemplo, ojo con esto, no es lo mismo que yo me aplique en un lugarcito de la piel una pomada con algún fármaco, que yo estar expuesta en un lugar donde hay un gas, ¿bien? O donde hay un insecticida dando vueltas por el aire, que puede impactar en toda mi piel si yo no estoy protegida. La piel
sí, tiene una baja superficie de absorción, pero es muy grande. Bien, al ser muy grande la piel, si yo estoy expuesta, por ejemplo, a órganos fosforados, si yo no tengo la protección correcta, por más que la piel no sea un buen sitio de absorción, como es tan grande, por todos lados va a estar entrando ese tóxico, y yo me voy a intoxicar. Bien, entonces tiene mucho que ver también con esto de que es muy grande la piel, ¿sí? Pero si yo me coloco en un pedacito de piel, una pomada con algún fármaco, lo más probable es que actúe de manera local, ¿sí? Entonces, la piel sí puede ser un sitio de absorción, pero principalmente, así tengo fármacos liposolubles y con un vehículo oleoso, ¿sí? Si queremos hablar de algún fármaco, o en realidad un tóxico que se absorba por la piel, puede ser los órganos fosforados, que se los doy porque está en el programa también, ¿sí? Entonces, la piel, ¿bien? ¿Qué otro sitio de absorción puede haber por vía tópica? La conjuntiva, ¿bien? La conjuntiva es un sitio de absorción. ¿Se pueden absorber fármacos acá? Sí, la pilocarpina, por ejemplo, que si bien actúa de forma local, nos puede dar manifestaciones sistémicas porque se puede absorber, ¿bien? Entonces hay que tenerla en cuenta, ¿bien? La vaginal no hay mucha absorción, casi nunca, así que no es, o sea, sí tenemos la mucosa vaginal como sitio de absorción, pero casi ningún fármaco se absorbe por ahí en dosis terapéuticas, así que no la vamos a contar, pero tienen también la mucosa vaginal, la mucosa urogenital, pero como les digo, es muy raro que un fármaco se absorba a ese nivel en dosis terapéutica, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos, esas son las vías todas indirectas, ¿no? Esto es todo vía indirecta, chicos. Vías de absorción indirectas, son todas las que acabamos de ver. También tenemos vías de absorción directas, que corresponden a la vía intramuscular, bien, en donde el fármaco tiene que atravesar solo el endotelio vascular, recuerden, puede ser la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Puede ser la dexametasona, bien, puede ser, por ejemplo, también la penicilina G, a tener una absorción claramente directa, bien, y la vía subcutánea, la insulina, bien, la vía intradérmica, que puede ser la lidocaína, ¿sí? Entonces recuerden, acá en las vías directas, cuando yo administro un fármaco por vía intramuscular, el sitio de absorción va a ser el tejido muscular, perdón, el endotelio vascular del capilar, porque por ahí se va a absorber el fármaco, ¿sí? No se absorbe a través del músculo, porque yo ya rompí el músculo para administrar el fármaco ahí. Entonces, en las vías directas, el sitio de absorción es el endotelio vascular del capilar, ¿sí? ¿Está claro esto de vías de absorción, chicos? De diferentes sitios de absorción, ¿tienen alguna duda con esto? Hablar. En la vía Perfecto. inhalatoria, yo tengo una duda. En Sí. la vía inhalatoria, los de acción local, los fármacos de acción local, el sitio de absorción vendría a ser el epitelio respiratorio a nivel de donde ejerce su función, ¿que no? Claro, vos tenés en cuenta, acuérdate que las vías respiratorias se dividen en una zona de conducción en donde no hay una estructura histológica como para que haya absorción. Los fármacos que tienen acción local, bien, se limitan a la zona de conducción, bien. Entonces, obviamente, no hay absorción a este nivel, ¿sí? Ahora, si el fármaco pasa a los bronquiolos respiratorios, por ejemplo, entonces ahí sí podría haber absorción, ¿bien? Entonces, está bien lo que vos me decís, pero no habría absorción. Cuando tiene acción local, la única forma de que haya absorción es que el fármaco puede escapar un poquitito al espacio alveolar. Yo te hago acá la vía respiratoria, mirá. La hagamos así, ¿no? Bueno, hagamos que esto ya, hagamos de cuenta que acá, por ejemplo, acá termina la zona de conducción, ¿sí? Y acá ya está la zona respiratoria y aquí está el alveolo. Hagamos de cuenta. Entonces viene entrando el fármaco. Si el fármaco se queda acá, bien, se queda acá en los bronquiolos principales o terminales, el fármaco no va a absorberse porque esta es zona de conducción, no hay capilares
no solamente, o sea, hay capilares, pero no hay una estructura, un epitelio, digamos, que permita la absorción, ¿bien? En cambio, el fármaco puede ser que acá sea su sitio de absorción, de acción, perdón. Acá es su sitio de acción, en la zona de conducción está su sitio de acción. Viene, ejerce su acción, pero no se absorbe porque acá no hay un epitelio propicio para que haya una absorción. Pero puede ser que el fármaco, un poquitito de este fármaco, escape hacia el espacio alveolar y se absorba. Obviamente esto va a ser responsable de reacciones adversas más que de su propio efecto, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que pensar es que con el salbutamol pasa esto. El salbutamol actúa principalmente a nivel de la zona de conducción, ¿bien? Produciendo esta broncodilatación necesaria para mejorar la permeabilidad. Pero hay parte del salbutamol que puede escapar a los bronquiolos respiratorios o a la mucosa alveolar y absorberse, ¿bien? Y eso me puede dar algunas reacciones adversas, ¿sí? Como por ejemplo taquicardia puede haber, ¿bien? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de un fármaco de acción local, no hay absorción. No solamente por esto de que en qué zona del epitelio de la vía respiratoria actúa, sino también de su tamaño. Acordate que para que haya una absorción a esta vía, en esta vía, necesitamos un tamaño de 2 micras de molécula. Y el salbutamol suele tener 5, ¿bien? Entonces está complicado que se absorba, pero sí puede pasar. Eso vamos a ver en nervioso. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Acá les tiro algunas preguntas que hace Gerván de absorción, que justo las tengo anotadas. Él pregunta cuáles son las condiciones para que un fármaco, acá les pongo Gerván. Gerván toma con Alori, ¿eh? Condiciones para que un fármaco se absorba. Bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones para que un fármaco se absorba? ¿Sí? Las condiciones van a ser... ¿Alguien habló? Liposoluble, forma no ionizada y bajo peso molecular. Muy bien, Lee. Perfecto. Liposoluble, bajo peso molecular, ¿sí? Y fracción no ionizada. Liposoluble, bajo peso molecular y fracción no ionizada. Esas son las condiciones para que un fármaco se absorba. ¿Bien? Esas son las condiciones que tiene que tener el fármaco para poder absorberse. Es diferente a que les pregunten cuáles son los factores que influyen en la absorción. Son dos preguntas diferentes. Acá les preguntan condiciones para que un fármaco se absorba y son estas. ¿Bien? Sobre todo la liposolubilidad y el peso molecular. ¿Sí? Pero si le llegan a preguntar cuáles son los factores que intervienen en la absorción, estos que acabamos de mencionar son los dependientes del fármaco, ¿sí? Pero existen otros factores que son dependientes del sitio de absorción, que son ¿cuáles? La vascularización, ¿sí? Por ejemplo, si yo administro, o sea, acá tiene que ver la cantidad de capilares, ¿no? Si yo administro un fármaco, bien, por vía conjuntival, ¿por qué tengo riesgo de absorción? Porque la conjuntiva está muy vascularizada, ¿sí? La conjuntiva está muy vascularizada, pero ojo, porque si es un fármaco que tiene que actuar, por ejemplo, a nivel del músculo ciliar, ¿sí? Es decir, que tiene que atravesar la córnea, bien, y después el humor acuoso. O sea, si el fármaco básicamente tiene que ingresar al interior del ojo, yo necesito que sea sí o sí muy liposoluble. Por más de que yo a nivel del ojo busque una acción local, para que pueda atravesar las diferentes capas del ojo, necesito que sea liposoluble el fármaco. Bien, eso lo dejamos en evidencia cuando vemos que el nervioso, para los chicos que ya vieron nervioso conmigo, bien, tenían que ser aminas de tipo terciaria, ¿se acuerdan? Entonces esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta también. Pero bueno, entonces volviendo al tema de la vascularización, tiene que ser un tejido muy vascularizado, como por ejemplo el intestino delgado, ¿sí? Sitios muy vascularizados. Si hay menor vascularización, es decir, menor cantidad de capilares, la absorción se perjudica como en la vía subcutánea. Bien, el tejido celular subcutáneo tiene muy poca vascularización, entonces la absorción es lenta a ese nivel, ¿sí? La vascularización. La superficie de absorción, que de mayor a menor tenemos intestino, tenemos alveolo o pulmón, pongamos acá pulmón, tenemos estómago, perdón, piel primero y estómago.
¿sí? Ese es el orden de mayor a menor superficie de absorción, ¿sí? Y por último, también el tiempo de contacto. El tiempo de contacto es importantísimo. Si yo tengo que mi fármaco se tiene que absorber en el intestino, como les dije recién al principio, si el paciente tiene diarrea, el fármaco va a ser excretado. ¿Por qué? Porque no va a estar un tiempo suficiente en contacto con su sitio de absorción. Entonces el fármaco va a ser excretado, chicos. Y al ser excretado, lógicamente, no se completa la absorción, ¿sí? Entonces esos son los factores que intervienen en la absorción. Y acá viene otra pregunta que la hace el doctor Meuli. Y el doctor Meuli pregunta, ¿cuál es la barrera más grande por la que deben atravesar los fármacos ¿sí? Y la respuesta es la membrana plasmática. Porque obviamente los fármacos para absorberse, nosotros decimos a grandes rasgos el epitelio y el endotelio, pero tienen que atravesar la membrana plasmática de las células epiteliales y la membrana plasmática también de las células endoteliales, ¿sí? Entonces la barrera más grande que tienen que atravesar los fármacos, esto solo para Meuli, ¿no? Si él se lo llega a preguntar, es la membrana plasmática. Recuerden que cuando hablamos de absorción, chicos, estamos hablando de, de pasaje a través de la membrana, porque estos tejidos, el epitelio, el endotelio que nosotros mencionamos, están formados por células. El fármaco tiene que atravesar las células, ¿bien? Aunque también recuerden que en los capilares hay hendiduras, ¿sí? Fenestraciones pueden atravesar por ahí también, ¿sí? Eso es como un pequeño recordatorio para, bueno, analizar lo que pregunta el doctor. ¿Alguna duda con absorción? Estas preguntas que yo les voy diciendo son las únicas preguntas que hacen en absorción. Por lo general, si ustedes dan este tema, lo dan así como yo se los dije y no les hacen mucha pregunta, salvo estas que yo les dije que pueden llegar a preguntar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No, Flor. ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer así, para no tenerlos hasta las 1000 de la noche. Hoy terminamos con absorción y mañana vamos a continuar, porque mañana tocaría un cuestionario, pero el cuestionario yo se los voy a subir a mejores amigos del Instagram de Fármaco, o algunas preguntitas de cinesis, ¿bien? Como para que ustedes vayan repasando, si las quieren hacer, las pueden hacer. Y mañana, como no hay programado ningún otro repaso, podemos utilizar para ver la segunda parte de cinesis, porque yo se los puedo dar todo en un solo momento, pero sería muy corto, y yo quiero que entremos en detalle como lo venimos haciendo, ¿sí? No sé si a ustedes les sirve así, o si prefieren más superficial, me avisan, ¿bien? Mañana estaríamos repasando distribución y metabolismo, ¿sí? Y el sábado repasaríamos todas las curvas de farmacocinesis. Con eso completaríamos los 3 días que le corresponden a cinesis, ¿bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Les resulta más útil que desarrollemos así o quieren más superficial? Yo, por las dudas, digamos, les pregunto, ¿cómo les gusta más a ustedes? Así me parece más completo, Flor. Sí, amigo, de 10. Bueno, perfecto, entonces lo seguimos haciendo así. Entonces mañana repasamos distribución y metabolismo, ¿sí? Ustedes traten de ir estudiándolo, a medida que yo les voy dando los repasos de los temas, traten de irlos estudiando, ¿bien? Tenemos aproximadamente un mes para la mesa del 9, así que estamos a tiempo.